Bendición saludarles, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenido a un nuevo estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Te has preguntado quiénes son los 144,000? ¿Es un número literal o es un número simbólico? ¿Los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo? Quédate con nosotros para que estudiemos juntos este apasionante tema a la luz de la palabra de nuestro Dios. Allí donde estás te invito a que me acompañes en una oración. Querido Dios, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Oramos, Señor, para que bendigas a todas las personas que están viendo este mensaje, que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este importante estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que es un libro lleno de símbolos. Hay muchas imágenes, muchas representaciones, las cuales debemos de ver su interpretación. Por ejemplo, miramos en Apocalipsis 6:2, hay caballo blanco. Apocalipsis 12:3, hay un dragón con 7 cabezas. Si usted va a Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 11, va a notar una bestia que sube del mar, otra bestia que sube de la tierra. Por ejemplo, también Apocalipsis 20, versículo 1, vas a encontrar una llave que abre el abismo. Todos estos ejemplos nos dan a entender que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología y que nosotros debemos tener en cuenta esta parte cuando vamos a estudiar todo el contenido de este importante mensaje. Así que con esto en mente, vamos a estudiar el tema de los 144,000, sabiendo que el libro de Apocalipsis, al igual que el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, tiene muchos símbolos. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 10. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La Biblia dice que mientras Juan estaba en un trance, en una visión en el día del Señor, es decir, en el día sábado, oyó una voz como de trompeta. Cuando uno escucha una voz de trompeta, lo que uno quiere ver es ¿qué cosa? La trompeta. Pero mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Escucha una trompeta y ¿qué fue lo que vio? Vio candelabros de oro. Es decir, en el libro de Apocalipsis, apreciado amigo y apreciado hermano que me escuchas, no siempre lo que el profeta oye es lo que ve. A veces oye una cosa y cuando mira es otra cosa. Ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 5 dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La Biblia enseña que uno de los ancianos me dijo. Por lo tanto, si uno de los ancianos le dijo, ¿qué estaba haciendo Juan? Estaba solo escuchando y le dijo que había un león de la tribu de Judá. Pero mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, Apocalipsis 5:5 dice que escucha un león, pero cuando va a mirar dice que hay un cordero como inmolado. Si usted ha leído la Biblia, por ejemplo en Juan 1:29, el texto bíblico enseña que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, vemos un segundo ejemplo de que lo que el profeta oye no siempre es lo que ve. Vayamos ahora sí el tema que nos concierne a los 144,000. Vamos a ver si el número lo vieron o lo escucharon para que determinemos quiénes son literales, son simbólicos. Vamos a mirarlo. Apocalipsis, el capítulo 7, vamos a leer el versículo 4. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pregunto, ¿el número lo vieron? ¿El número lo oyeron? La Biblia dice, oí el número de los sellados.
Por lo tanto, debemos de saber qué es lo que Juan va a ver, porque apenas el número lo está, ¿qué? Lo está escuchando. Miremos lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Es decir, la Biblia enseña que Juan solamente oyó el número, pero cuando va y mira quiénes son esos 144,000 que él escucha, la Biblia dice que lo que vio fue una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son los 144,000? Son una gran multitud de todas partes del mundo que nadie puede contar. Bueno que tengamos en cuenta esa parte, que el número solo lo escucharon. Leamos algo más. Resulta que la Biblia también nos menciona sobre las 12 tribus de Israel. Y queremos evaluar si estas tribus son las mismas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Acompáñame allí al Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a leer del versículos 5 al 8. Es decir, allí menciona Judá tenía 12,000. De la tribu de Rubén, también 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. La tribu de Aser, 12,000. Neftalí, 12,000. Manasés, 12,000. Simeón, 12,000. Leví, 12,000. Isaacar, 12,000. Zabulón, 12,000. José, 12,000. Benjamín, 12,000. Si has visto la enumeración de estas 12 tribus, ¿qué diferencia hay con las del Antiguo Testamento? Pues tengo para decirte que hay varias diferencias. Número uno, la enumeración de las tribus no es la misma, no es el mismo orden que las de allá del Antiguo Testamento. Si tú lees, por ejemplo, Primera de Crónicas, en los primeros capítulos, allí vas a encontrar todas las genealogías y vas a ver que no están en el mismo orden. Otro ejemplo que vemos aquí es que la tribu de Dan no aparece, y allá en el Antiguo Testamento sí aparece. Aquí aparece Manasés, un hijo de José, en el Antiguo Testamento tampoco aparece. Por lo tanto, todo esto nos indica que estas 12 tribus menciona aquí el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, está hablando de una simbología, una representación del Israel espiritual que estará presente en el tiempo del fin. Representa a todos los hijos de Dios, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, aunque está representada por estas 12 tribus. Es decir, no son literalmente estas tribus que se mencionan aquí. Es importante que tengamos en cuenta esta parte. Es decir, el número 144,000 es un número totalmente simbólico, porque el profeta no lo vio, el profeta solo lo escuchó. Es un número simbólico, pero representa a cristianos literales, representa a todas las personas que harán parte de esa gran multitud cuando Cristo vuelva por segunda vez. Avancemos en este importante estudio de la palabra de nuestro Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo? Muchas personas han dado su aporte y cuando hablan, explican este tema, algunos dicen que sí son el mismo grupo, otros dicen que no, pero ¿qué enseña la Biblia? Voy a invitar a que hagamos una comparación. Abre tu Biblia y mira lo que enseña Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Apocalipsis 7, de los versículos 5 en adelante, va a hablar de una gran multitud. Pero en Apocalipsis 14, del 1 en adelante, va a hablar de los 144,000. Hagamos una comparación. Un ejemplo, Apocalipsis 7, versículo 9, dice la Biblia que la gran multitud están en la presencia del Cordero. Si usted lee Apocalipsis 14:1, enseña lo mismo. Los 144,000 están en la presencia del Cordero. Un segundo ejemplo, Apocalipsis 7, versículo 10, dice que cantan ante el trono de Dios. Y Apocalipsis 14:3 dice lo mismo. Los 144,000 también cantan ante el trono de Dios. Sobre la gran multitud, Apocalipsis 7, versículo 17 dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y Apocalipsis 14:4, hablando de los 144,000, también dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Saben qué quiere decir esto? Todavía no te voy a dar la respuesta, pero vayamos más bien a lo que dice el espíritu de profecía
para que no quede dudas sobre este punto. La Matutina Maranata, la página 328, dice lo siguiente: nadie sino los 144,000 vienen de una experiencia que ningún grupo había podido nunca antes pasar. Este grupo ha alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Es decir, aquí la sierva de Dios dice que los 144,000 son un grupo que ha pasado por una tribulación que nadie más la ha pasado. Pasarán por el tiempo de angustia, cuando haya ley dominical, cuando se cierre el tiempo de gracia, cuando el Espíritu Santo se aleje, los 144,000 estarán presentes, vivos, predicando de Cristo, dando testimonio, siendo fiel a los mandamientos de Dios. Pero mira lo que dice la misma Matutina, la página 329, ahora de la gran multitud. Estos, la gran multitud, son los que han pasado por la gran persecución. Aquella multitud triunfante con cantos de victoria, corona y arpas, habían pasado por el ardiente horno de la aflicción terrenal. Si tú miras la explicación de los dos grupos, la sierva de Dios los define como el mismo grupo. Ambos pasan por la gran tribulación que nunca la ha habido ni la habrá. Si tú miraste la comparación que hicimos entre Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, vas a notar que tienen las mismas características. ¿Sabe qué quiere decir eso? Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y han blanqueado en la sangre del Cordero. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que los 144,000 y la gran multitud de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 son el mismo grupo. La Biblia nos enseña que será un grupo que estará presente cuando Cristo vuelva. Cuando se desaten los eventos finales, Dios tendrá un grupo de toda nación, tribu, lengua y pueblo que será fiel, que no se doblegará ante los decretos del mundo, ante los decretos de la bestia, ante los decretos de las imágenes. Permanecerán fieles a Dios. Qué bueno saber esto. Por lo menos hasta aquí hemos aprendido, número 1, los 144,000 es un número simbólico que representan a personas, a cristianos literales. Número 2, los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo. Aquellos que estarán presentes cuando se desaten los eventos finales, cuando se cierre el tiempo de la gracia, cuando haya persecución, cuando ellos permanecerán fieles a Dios sin importar las consecuencias. Pero quedan más preguntas, porque la Biblia enseña otros aspectos sobre este importante grupo, y la pregunta es, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los 144,000? Vamos a mirar nuevamente lo que dice la sierva de Dios y ahora vamos a leer primeros escritos, la página 38 y 39. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron aquella voz, pero los malvados pensaron que era fragor de truenos y de un terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron, refulgiendo con la gloria de Dios, así como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban sellados y perfectamente unidos. Amén. Es decir, ¿quiénes son los 144,000? Lo primero que nos dice este libro, Primeros Escritos, dice santos vivientes, santos sellados, santos unidos. Todo esto nos va a direccionar al tiempo del fin, al momento cuando el sellamiento del pueblo se dé, cuando la gracia se cierre, habrá un pueblo de Dios que estará vivo, un pueblo de Dios que estará firme en los principios, que nada ni nadie los hará desistir. Por lo tanto, hasta el momento podemos confirmar que los 144,000 serán aquellos que estarán vivos de parte de Cristo, de parte de los 10 mandamientos de Dios, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Leamos un párrafo más. Esta vez quiero leerte lo que dice Evento de los Últimos Días, la página 227. Mira lo que enseña la sierva de Dios. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Con estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Es decir,
habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicia para Dios y para el Cordero. Es decir, la Biblia aquí, el texto que estamos leyendo del Espíritu de Profecía, nos enseña que los 144,000 son trasladados vivos sin ver la muerte. Es decir, será ese grupo que estará siendo fiel a Dios cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Qué quiere decir esto, querido amigo que me escuchas? Lo más importante no es angustiarnos si estaremos vivos para cuando Cristo vuelva. Lo más importante es si estamos preparados ahora, como si Jesús viniera hoy. Cuando nosotros leemos ese texto, evento de los últimos días, nos damos cuenta que Dios tendrá un pueblo fiel. Que a través de toda la historia siempre ha habido personas que han estado firmes, que no se doblegan ante los decretos humanos, que cuando van en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos, se levantan y decimos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, ¿quiénes son los 144,000? Son aquellos que estarán vivos en la segunda venida de Cristo. Es bueno que vayamos teniendo claro estas respuestas para que no haya ninguna duda, porque hay otras personas enseñando cosas raras por allí, que los 144,000 son los que están en todas las generaciones esperando a Cristo, los que hayan muerto en Cristo. No, señores, los 144,000 estarán vivos cuando Cristo vuelva, serán fieles a Dios y pasarán por la prueba que nunca nadie la ha pasado. Así que si usted anhela ser parte de los 144,000, déjeme decirle que usted va a ser pulido. Usted va a pasar por una prueba que nunca la ha habido ni la habrá. Pregunto, ¿te gustaría ser parte de los 144,000? Vamos a seguir estudiando lo que enseña el Espíritu de Profecía. Voy a compartir un párrafo más de Primeros Escritos, la página 39 y 40. Los 144,000 exclamaron, ¡aleluya!, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. En el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Amén. Me encanta cuando veo esta descripción del Espíritu de Profecía, porque aquí enseña que los 144,000 fueron alejados de sus seres queridos por la muerte. Es decir, familiares de ellos fallecieron en el pasado. En ese momento, cuando Cristo vuelva, esos que estén vivos, los 144,000, junto con todos los que el Señor resucitará, que son los muertos en Cristo, se formará un solo grupo para ir con el Señor al reino de los cielos. Amén. Es decir, si usted no hace parte de los 144,000, si usted no va a estar vivo cuando Cristo venga, por lo menos debemos estar cada día entregándole la vida a Jesús. Si acaso algún día faltamos, vamos a ser parte de ese grupo que nos reuniremos para ir con el Señor Jesús al reino de los cielos. ¿Eso es más importante, sí o no? Claro que sí. La Biblia es clara. La Biblia nos ha dejado bien la solución sobre quiénes son los 144,000 y también nos ha dejado claro que la gran multitud, los 144,000, también es el mismo grupo. Quiero que resolvamos una pregunta más y que es muy importante para nosotros que estamos estudiando este tema. ¿Quiénes harán parte de los 144,000? Porque ya vimos quiénes son, pero ¿quiénes harán parte de? Porque también hay controversia. Algunos dicen que solamente los que nacieron en el mensaje del tercer ángel, solamente los que han predicado este mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Invito a que me acompañes al libro de Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 4. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si usted lee, querido amigo, hermano que me escuchas, Apocalipsis 18, vas a ver que está hablando de Babilonia. Babilonia en el pasado era una confusión tremenda, que esa palabra viene desde Babel, desde la torre de Babel en el libro del Génesis. Pero en Apocalipsis habla de una Babilonia escatológica, una Babilonia simbólica que estará enseñando herejías, enseñará mentiras, pero dice la Biblia, sal de ella, pueblo mío. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios tiene pueblo en Babilonia, que allá en esa confusión que reina afuera, Dios tiene hijos. ¿De dónde sacamos esto? Lo que dijo el mismo Jesús también. Juan el capítulo 10, versículo 16. Mira lo que enseña la palabra de Dios.
tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Tiene Dios ovejas en otros rebaños o no? Claro que sí. Hay muchas denominaciones actualmente, muchas religiones que dicen ser el pueblo de Dios, pero saben, Dios tiene sus hijos en diferentes lugares. Quiero que leamos un texto del Espíritu de Profecía que nos va a aclarar esto para que sepamos quiénes van a ser parte de los 144,000. Libro Testimonios para los Ministros, la página 61, dice lo siguiente. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo, antes de su nacimiento en Belén, la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. ¿Quién es Babilonia? Aquí el texto del Espíritu de Profecía nos enseña que es aquella que promueve que un alma es inmortal. Es decir, aquella que enseña que cuando una persona se muere se va al cielo, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben. Babilonia es aquella que promueve que habrá un tormento eterno. Cuando el texto bíblico enseña que cuando uno muere, simplemente crece nuestro pensamiento, vamos a un descanso, es como un sueño. Nadie sufre en la muerte. Simplemente descansamos, pero también Babilonia es aquella que promueve que el domingo es el día de reposo. Cuando el domingo fue instituido por allá por un señor llamado Constantino, se le dijo que él debía adorar al sol, y por ello adoran el domingo porque es el día del sol. Por lo tanto, Babilonia es el que está enseñando herejías. Te pregunto, ¿quiénes hoy en día los que están enseñando este tipo de cosas? Quiero leer un párrafo más para que quede claro. Allí en el mismo libro, la misma página, Testimonios para los Ministros, página 61. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar a la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Algunos tratan a la iglesia remanente de Dios hoy como Babilonia y no hemos de hacer eso. El pueblo de Dios no es Babilonia. Dios tiene un remanente, pero las iglesias caídas son Babilonia. ¿Quiénes son las iglesias caídas? Las que enseñan lo mismo que Babilonia. Las que siguen predicando que el sábado está abolido. Aquellas que siguen predicando que no hay alimentos limpios y que no hay alimentos inmundos, que todo es santificado. Esas denominaciones constituyen Babilonia. Pero Dios dice en su palabra, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué quiere decir eso? En todas las denominaciones Dios tiene hijos. Y cuando el tiempo de gracia esté a punto de cerrarse, por medio del fuerte pregón, Dios hará un llamado a sus hijos. Salgan de esos lugares y harán parte del pueblo de Dios que estará vivo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ellos también harán parte de los 144,000. Así que hay esperanza si usted ha estado lejos de Dios, si usted ha estado engañado hasta hoy, todavía puede enderezar sus pasos y salir. No siga en Babilonia. No es tiempo de estar en medio de la confusión. Es tiempo de depender de un escrito está. La palabra de Dios es clara y la Biblia nos enseña que realmente Dios tiene ovejas en todo lugar. Pero saben, esas personas deben salir de allá. Dios tiene sus hijos. Nunca debemos estar juzgando a otras religiones, ni criticando ni señalando, porque hay gente fiel en todo lugar en la poca luz que Dios le ha dado. Pero quiero leerte un texto más. Conflicto de los siglos, la página 441, Servicio Cristiano, página 441, dice de la siguiente manera. A pesar de las tinieblas espirituales, del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades esenciales para nuestro tiempo. Amén. Yo digo amén por esto, porque si hay una persona aquí que sea de otra denominación y que siga por allá en lugares donde le enseñan que la ley está abolida, que el sábado está abolido y todas estas cosas que el pueblo de Dios debe saber hoy y que el pueblo de Dios sabe que la ley de Dios es eterna, el sábado es el día de reposo y que aún lo guardaremos en la tierra nueva, mire lo que dice este texto. Muchas personas hay sinceras allá
Y son personas que, aunque no tienen la luz, Dios tiene verdaderos discípulos allá. ¡Qué bendición! Hay muchas personas que tienen la luz y no la practican. Hay personas que hace años que conocen el mensaje de la palabra de Dios y aún no lo viven. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes hacen parte de los 144,000? El remanente de Dios que estará vivo cuando Cristo vuelva, pero también harán parte todos los que salgan de Babilonia cuando Dios haga el llamado: salid de ella, pueblo mío. Hoy Dios invita a toda persona que asista a una denominación donde usted vea que le están enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Salga de allí, tome su Biblia, mire lo que enseña la palabra de Dios y notarás que no va conforme a la ley y al testimonio. Quiero leer algo más, porque hay un mensaje para nosotros también. A veces, como iglesia adventista del séptimo día, creemos que no tenemos cosas por mejorar, que como somos el pueblo remanente de Dios, eso es suficiente. Y quiero leerte ahora sí lo que dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 584. Escuche muy bien, usted que ya hace parte del pueblo de Dios, usted que conoce el mensaje, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Esto es un mensaje para usted, escúchelo. Profesamos tener más verdad que las otras denominaciones, pero si esto no nos lleva a una mayor consagración, a una vida más pura y santa, ¿de qué beneficio nos resulta? Sería mejor para nosotros no haber visto nunca la luz de la verdad que profesar aceptarla y no ser santificados por ella. Amén. Un mensaje certero que Dios nos da. Es decir, ¿de qué nos sirve que nosotros tengamos tanta luz y que no haya una transformación en nuestras vidas? La Biblia dice que cuando uno acepta a Cristo Jesús, nueva criatura es. El texto bíblico enseña que ofrecemos o prácticamente experimentamos un nuevo nacimiento. Si usted hace parte del pueblo de Dios y usted hace parte del remanente fiel de Dios hoy, pero usted sigue con su vida espiritual floja, déjeme decirle que hay gente más consagrada en otras denominaciones que usted. Dios tiene hijos en todas partes y es mejor que usted no haya conocido el mensaje si lo conoció y no lo practica. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente le estás enseñando a las demás denominaciones que hay un mensaje, hay una verdad presente con tu vida y con lo que predicas? Tu vida representa otra cosa que no es lo que enseña la palabra de Dios. El texto me enseña a mí, querido amigo, que me estás escuchando, que Dios tiene personas fieles en todas partes. Y esos fieles vendrán también a ser parte del pueblo de Dios. Así que si usted hace parte de la iglesia adventista del séptimo día y quiere irse a otro lugar, ¿para dónde se va a ir? Si está profetizado que Dios va a decir: salid de ella, pueblo mío, de allá van a salir para acá y usted se va a ir para allá. ¿Es necesario seguir hoy en el pueblo de Dios? Dios tiene una iglesia. Dios preserva a sus fieles. Mire lo que enseña la Biblia. Allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando usted estudia Apocalipsis 6, notas que va a haber terremotos, va a haber persecución, va a haber de todo. Y allí se termina el capítulo con esa pregunta. ¿Quién podrá aguantar esto? ¿Quién podrá ser fiel a Dios en medio de tanta dificultad y tanta controversia? Y si usted lee el capítulo 7, los que van a permanecer fieles son los 144,000. Van a permanecer fieles por encima de todo. Dios quiere un pueblo hoy, querido amigo que me escuchas, hermano que me estás escuchando, un pueblo fiel. Un pueblo que cuando le pregunten si es fiel a Dios, si es cristiano o no es cristiano, no nos dé pena. Un pueblo que no se avergüence de decir que Cristo vuelve pronto, que las señales se están cumpliendo. Un pueblo que por encima de las costumbres humanas, por encima de las tradiciones, coloca la palabra de Dios. Dios tendrá ese pueblo. Te pregunto, ¿a ti te gustaría ser parte de ese remanente fiel? Dios va a tener una iglesia que va a permanecer fiel por encima de la persecución. Si usted recuerda Daniel el capítulo 3, allí hubieron unos jóvenes hebreos que pasaron por una prueba difícil. Y tú miras cómo fueron fieles a Dios. La historia se va a repetir. Llegará el momento
Cuando las personas van a decir, ¿será que este remanente de Dios va a aguantar esta persecución? La respuesta es sí, porque el Espíritu Santo va a seguir guiándonos. Los ángeles estarán con nosotros. Dios va a seguir al control de su pueblo. Así que vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena saber que cuando Cristo vuelva tendrá un pueblo fiel. 144,000 que representan a cristianos de todas las religiones, también de todas las etnias, de todas las culturas, harán parte del pueblo de Dios. No tiene cabida aquí ni siquiera el racismo, porque los 144,000 son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué bueno es nuestro Dios, que cuando la Biblia pregunta ¿y quién va a poder sostenerse en pie? La respuesta es los 144,000. Quiero leerte la mejor descripción bíblica sobre los 144,000 en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Mira lo que enseña la palabra de Dios sobre ese pueblo remanente de estos últimos días y de los que estarán vivos cuando Cristo vuelva. Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 19:10, vas a notar que la fe de Jesús, el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, ese pueblo de Dios de los últimos tiempos, que va a estar vivo cuando Cristo vuelva, va a guardar los mandamientos de Dios, va a obedecer los 10 mandamientos, va a predicar que los 10 mandamientos están vigentes, la ley de Dios es eterna. Te pregunto, allá donde te han enseñado la Biblia, allí te enseñan que la ley de Dios es eterna. Lee, por ejemplo, el Salmo 119. Todo ese salmo hace el énfasis de que la ley de Dios es eterna y para siempre. Pero saben, hay muchas personas hoy predicando otras cosas equivocadas. Dios tendrá un remanente que guarda los mandamientos de Dios. Dios tendrá un remanente que tiene el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Te pregunto, ¿te gustaría ser parte de este grupo selecto que va a estar fiel a Dios en estos últimos tiempos y fiel a Dios cuando Cristo vuelva por segunda vez? Amén. A mí me gustaría. Espero que esa sea tu decisión también, porque saben, el Señor va a volver pronto. Todo lo que estamos viendo actualmente, apreciado amigo que me escuchas, todo indica que Cristo vuelve. Las señales se están cumpliendo. Todas las cosas que están aconteciendo nos muestran que el advenimiento de Cristo está cerca. Pero saben, Dios anhela un pueblo fiel. Dios desea que tú y yo permanezcamos de parte de la verdad. Aunque muchas personas enseñen otra cosa, Dios desea que siga un remanente fiel. Así que, haciendo un resumen de quiénes son los 144,000, podríamos decir que los 144,000 será el pueblo de Dios que estará vivo cuando Cristo vuelva. Es un número totalmente simbólico. No pueden ser solo 144,000. Ello representa a todos los cristianos que estaremos vivos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero saben, los 144,000 también son aquellos que saldrán de otras denominaciones y harán parte del pueblo de Dios cuando el tiempo de angustia esté en su mayor furor, cuando el fuerte pregón se dé, ellos saldrán antes del cierre del tiempo de gracia. Así que habrá oportunidad de salvación también para ellos, para aquel que acepte y para aquel que anhele salir. Si usted ha leído un libro llamado El conflicto de los siglos, allí se menciona que el pueblo de Dios cuando estuvo cautivo en Babilonia, Dios lo sacó de allá. Y el anhelo que Dios tenía era que salieran de Babilonia porque allí había confusión. En Babilonia había unas tremendas confusiones que muchas veces el tema era idolatría, alimentación totalmente distinta a la que Dios manda en la palabra de Dios. Pero Dios les dice, salgan de allá. Y debían salir para ir a Jerusalén, allá al lugar donde Dios les había dicho que iba a estar con ellos. Pero saben, hoy Dios llama a todos a salir de Babilonia para ir ahora a la nueva Jerusalén. La Biblia enseña que muy pronto entraremos por una ciudad que tiene 12 puertas, representada por las 12 tribus. Allí solamente entrarán aquellos que salgan de la confusión, que salgan del error, que permanezcamos fieles a Dios aunque se desplomen los cielos. Te pregunto, ¿te gustaría ser parte de los 144,000, de aquel grupo selecto que estará vivo cuando Cristo vuelva?
Te pregunto también, ¿te gustaría ser parte de los fieles que hoy permanecen firmes con Dios, guardando sus mandamientos, predicando la verdad presente, pase lo que pase? ¿Te gustaría también? Amén. Yo espero que este sea tu deseo, porque saben, no es tiempo de estar indecisos, no es tiempo de estar dudando, no es tiempo de estar tambaleando, es tiempo de permanecer fieles a nuestro Dios. Cuando yo veo la situación actual del mundo, veo que el Señor va a volver pronto. Debe arder en nuestros corazones nuevamente ese anhelo, ese fuego de que el Señor vuelve. Debemos salir a predicar, dejar de criticar e irnos a predicar. Hay mucha gente que aún no ha escuchado el mensaje. Muchas personas en otras denominaciones que aún no han aceptado a Cristo, no han aceptado salir del error. ¿Saben? El Espíritu Santo sigue obrando. En la actualidad me encuentro estudiando con personas de varias denominaciones y cuando leemos la Biblia me dicen, ¿y por qué a mí no me enseñaron esto allá? El Espíritu Santo está tocando corazones. Invito a que usted también sea un instrumento en las manos de Dios. Primero, salga del error y segundo, hable a otras personas que todavía se puede salir de allá. Dios tiene sus hijos. Pero saben, hermanos, lo primero que debemos hacer es vivir el mensaje que tenemos. Vamos a este evangelio. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos que Cristo vuelve pronto. Dios permita que cada uno de nosotros tomemos una decisión firme. Y quiero invitar a todos los que me están viendo en esta hora, amigos que me están escuchando, ¿a usted le gustaría hacer el pacto con Dios, de ser parte del pueblo remanente de Dios, a esperar la segunda venida de Cristo? No es tiempo de demorarse tanto tampoco. El tiempo de gracia se va a cerrar muy pronto. A usted, querido hermano que me escucha, ¿le gustaría a usted empezar a practicar toda la verdad que Dios le ha dado? Toda la luz que Dios le ha dado, ¿le gustaría empezar a poner en práctica? Y prepararse también para el pronto regreso de Cristo Jesús. Amén. Yo espero que ese también sea tu deseo, porque ese es mi deseo. Prepararme para junto a usted que me está viendo, ir con el Señor Jesús al reino de los cielos. Qué alegría tremenda será esa. Qué privilegio tan grande. Quiero invitar a todos los que están aquí en esta transmisión a que cierren sus ojos. Vamos a tener una oración, a pedirle a Dios que nos prepare para su pronto regreso y que nos lleve a su iglesia remanente. Vemos, querido Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque nos hablas, porque hoy nos has hecho la invitación de entregarte la vida a ti. Si hay alguna persona aquí, Señor, está confundida por las enseñanzas que le han dicho en su denominación, que sea el Espíritu Santo quien le traiga la verdad. Si hay personas que ya conocen tu verdad y aún no la practican, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir este mensaje. Pero Padre eterno, prepáranos para tu pronto regreso. Pule, Señor, nuestra vida y permite que por tu gracia, por tu misericordia, Señor, hagamos parte de lo que muy pronto entraremos a la Nueva Jerusalén. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos a todos darles gracias por haberse conectado y por escuchar un mensaje más de la palabra de Dios. Espero que este tema de los 144,000 te haya quedado claro. Pero quiero pedirte, antes de finalizar esta transmisión, te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones porque seguiremos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Además, dale me gusta, compártelo con tus amigos para seguir predicando el Evangelio. Que el Señor te bendiga, apreciado amigo que te has conectado. Que el Señor te guarde, apreciado hermano. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar aquí.